Tienes Georgia, North Carolina, esos dos, y también está Michigan. Michigan al final supuestamente ganó Trump, pero en Detroit hoy día y ayer estaban los grupos de extrema derecha o de más nacionalistas diciendo que paren de contar en el fondo. Estaban yéndose a las mesas de conteo para que la gente dejara de contar los votos en el fondo, porque ya había ganado Trump supuestamente. Entonces, pero en términos concretos, toda la información señala que Biden había obtenido mayores votos, pero no mayores electores. claro. O está a punto, o estaba a punto, porque una cadena de televisión daba que tenía 264, le estaba a 6 de ganar, y estaban esperando que se produjera Nevada. Lo Pero que pasa es que esas son proyecciones igual, ¿eh? Ojo, que todas estas proyecciones son del 90% escrutados, supuestamente, pero eso no cuenta los votos que pueden llegar después, que se están escrutando. Ahí van a estar ahí va a estar la pelea, en el 1% en el fondo. En el 1%. En el margen. O sea, se viene una situación compleja para todos y todas. Sí. De todas maneras, esto no va a ser fácil. Igual al final de la sesión lo podríamos comentar. Como que igual tenía un breve espacio para comentarlo ahí. Ahora vamos a dar inicio con la transmisión. Primero que todo, muy buenas tardes a todas, a todos y a todos. Hoy se realizará el panel Balances y Perspectivas a partir del proceso constitucional chileno, organizado por el colectivo Conciencia y Acción con el apoyo de la revista Revolución Universitaria. Soy José Paz, militante del colectivo, estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica y el encargado de moderar esta sesión. Primero que todo, quisiera invitarles a seguirnos en todas nuestras redes sociales, las cuales son Conciencia de Acción-FCFM en Instagram, el sitio web de la revista www.revolucionuniversitaria.com, en donde se ha estado elaborando contenido acerca de la crisis económica y sanitaria que ha estado viviendo Chile, la crisis de nuestra federación estudiantil, la FECH, y un balance crítico de toda la coyuntura constitucional hasta la fecha. Antes de dar paso al marco teórico que nos convoca a este panel, quisiera partir por comentar que esta es una fecha muy especial, muy emotiva para la izquierda revolucionaria en Chile, porque es 5 de noviembre, y los 5 de noviembre se realizan los homenajes a Araceli Romo y Pablo Vergara, jóvenes militantes del movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, cuyos cuerpos aparecieron mutilados en el Cerro Ñelol, en la cercanía de Temuco. Y me gustaría partir diciendo que lo recordamos no con ánimos de lamernos vieja herida o replegarnos, sino de corresponder a esos anhelos y sueños de construir una sociedad distinta, incluso si esto significase dejar todo atrás y arriesgar la vida para luchar contra una dictadura criminal. Entonces los homenajeamos siguiendo la senda que nos han trazado: construir organización y luchar con la perspectiva de conquistar el poder político. Dicho eso, empecemos con la actividad propiamente tal. La revuelta popular ha sido un hito histórico para la población, donde por primera vez en muchos años es el pueblo quien protagoniza su lucha y se posiciona como un actor que impone condiciones a nivel nacional, aún sin tener una organización, articulación y un pliego de demandas consensuado. Aún así puso en jaque a la clase dominante y legitima a toda la clase política y a las instituciones reproductoras del modelo capitalista neoliberal. Frente a dicha situación, el gobierno, los partidos políticos oficiales, pactan una salida política para frenar la protesta y la movilización popular, lo cual se materializa en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, zanjado el pasado 15 de noviembre, y cuyo segundo hito histórico fue el plebiscito del 25 de octubre, donde la opción apruebo y la Convención Constitucional arrasaron en el sufragio. Entonces, ¿qué balance o lecciones sacamos de este resultado? ¿Qué predicciones se intuyen a partir de este hito? Para elaborar estas preguntas y más nos va a acompañar primero Camila Vergara, doctora en Teoría Política, Convención en Derecho Constitucional de la Columbia University, y autora del libro Systemic Corruption, Constitutional Ideas for an Oligarchic Republic, recientemente publicado este año. ¿Cómo estás, Camila? Hola, muchas gracias por la invitación. De nada, un gustazo tenerte aquí. Y también contamos con el profesor Juan Carlos Gómez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, politólogo y director académico de CIPSAL Chile. ¿Cómo está, estimado compañero? ¿Qué tal, José? Buenas tardes Camila.
Un placer también estar con ustedes en esta fecha tan especial para los revolucionarios jóvenes de este país. Entonces, muchas gracias, profesor. Vamos a dar comienzo con la sesión de preguntas. Esta va a ser plantear un breve marco teórico y unas preguntas que deben ser respondidas en máximo 5 minutos. Tampoco voy a ir tomando el tiempo para nada, pero cuando ya vea que sean 4 minutos, les voy a hacer una seña, como 1 minuto, y ya cuando estemos cercanos a ese tiempo, le haré una seña para que se vaya cerrando las ideas. Igual se pueden pasar, pero la idea es que dure ese tiempo. Ok. Entonces, primero va a partir Camila, después Juan Carlos, y en la siguiente pregunta se va a intercambiar el orden. Va a responder Juan Carlos, después Camila, y así sucesivamente. Entonces, la primera pregunta parte así. El apruebo y la Convención Constitucional obtuvieron un 78,3% y 79% de las preferencias respectivamente. ¿Por qué crees que se ha dado este resultado que es más propio de un consenso que de una polarización, como podría ser, por ejemplo, la reciente elección de Estados Unidos? Y segunda pregunta, vinculada a la primera, ¿cómo este resultado le sirve a una clase política dominante, pero a la vez tan valiente, que estuvo a punto de perder el poder? Esa es una súper buena pregunta, muchas gracias. Creo que el apruebo y lo que la gente votó, en el fondo se puede ver que, como tú bien dices, que hay un consenso. Sin embargo, el consenso no es del 80%, el consenso debiera ser más amplio. Aquí yo creo que lo que nosotros vemos es que hay un 20% duro de la derecha, que en el fondo no quiere que cambie la Constitución. Y eso fue algo que es una especie de medición de fuerza, ¿ya? Creo que las personas votaron casi, en el fondo, casi con el 3/4 en el fondo de la población votó a favor del apruebo, lo que a mí, desde mi punto de vista, es muy importante, ya que el apruebo marca el inicio del proceso constituyente como tal, desde abajo, sin ninguna limitación, por así decirlo. Las personas votan por algo que se inicia. El segundo voto incluso es más revelador, porque como tú bien dices, es casi el 80% que vota por la Convención Constitucional, aunque tenemos un mayor porcentaje que vota por el rechazo, en el fondo. Hay una parte de la derecha que votó por la Convención Constitucional y no por la Convención Mixta. Creo que eso se debe básicamente a la desilusión que existe con los partidos políticos en Chile, la desintegración de la legitimidad partidista a todo nivel, desde izquierdas a derechas en el fondo, y que aunque las personas que votaron rechazo, si ya veían venir que esto iba a suceder en el fondo, votan por una convención que puede incluir personas más de la sociedad civil y no de estos partidos políticos que están resquebrajados en términos de legitimidad. Y obviamente este plebiscito, hoy día nosotros vimos que aunque la campaña del terror en el fondo que tuvo el rechazo, que fue muy potente durante las semanas anteriores, hoy día cuando ya el apruebo ganó contundentemente, hoy día todos son del apruebo en el fondo. El gobierno rápidamente cambia, se hace un switch en el fondo, inmediatamente coopta este triunfo y se hacen parte de que ellos siempre habían sido los impulsores de este triunfo. Entonces creo que es parte de la narrativa que están tratando de cooptar este triunfo para el gobierno, aunque claramente el gobierno estaba al contrapelo. Era necesario que el gobierno estuviera a favor de iniciar el proceso, dando en el fondo la salida con este acuerdo en el fondo de la paz y la nueva constitución, pero claramente el gobierno nunca estuvo a favor de este cambio. Y hoy día esa narrativa está cambiando y creo que la ciudadanía está suficientemente despierta para entender de que el gobierno simplemente estaba en contra de esto y que no es, y que el proceso constituyente tiene que estar alejado de los partidos políticos y de la coalición de gobierno para realmente ser popular. Entonces creo que en un lado viene a rescatar al gobierno, porque el gobierno se sube al carro del triunfo, pero también es una evidencia de que la derecha está disminuida, que el 40% que votó por Pinochet en su tiempo, hoy día es solamente un 20%, y que incluso uno ve el voto en las 3 comunas más ricas de Chile, que fueron una de las únicas comunas que de hecho bajaron su votación. O sea, incluso la élite está desafectada y no está suficientemente
consciente o entiende de que no puede simplemente votar, proteger sus intereses a través del voto. Entonces se abstienen y eso claramente evidencia también el resquebrajamiento de la derecha chilena. Gracias. José, voy al tiro. José, vas. No está. ¿Voy al tiro con la respuesta? Sí, por favor, que tengo un poco de problemas con mi computador. Ok, bueno. En relación a la pregunta que nos formula José, yo quisiera concentrarme en primer lugar en lo que significa la apruebo. ¿Qué significó el voto apruebo con esa cantidad tan espectacular que se consigue el domingo 25 de octubre? El 78% de la votación de la gente que participó en el proceso electoral aprueba terminar con la constitución política de Pinochet, Lagos, ¿no? La constitución política de 1980 y las reformas que se le hacen en el año 2005. En primer lugar, yo quisiera señalar que se trata de un gran triunfo popular. Y cuando digo que se trata de un gran triunfo popular, estoy colocando el acento en el hecho de que al interior del apruebo, mayoritariamente quien vota por terminar con la Constitución son los sectores populares. En un análisis específico que yo he realizado en un estudio que estoy llevando a cabo sobre las comunas del Gran Santiago, enfocándome en la región metropolitana y eligiendo 9 comunas populares que son San Joaquín, San Bernardo, La Granja, San Ramón, Renca, Puente Alto, La Pintana, Los Pejos y Cerro Navia, que son comunas que tradicionalmente eran comunas de abstención mayoritaria. Es decir, acá la población no votaba en los procesos electorales. Desde 1997 en adelante había una alta tasa de abstención que era sobre el 50% del padrón electoral de cada comuna. Y en esta elección, ¿cierto? En este proceso, en este plebiscito, ¿cierto? Hay una incorporación cercana, ¿cierto? Al 30% del electorado que proviene de los sectores que no votaban. O sea, aquí hay una cosa interesante de lo que yo he llamado el partido de los no electores votan masivamente en esta apruebo. Y por lo tanto, no es privativo de estas 9 comunas, sino que se extienden para todas las demás comunas populares de Santiago e inclusive en los sectores medios. En los sectores medios también se produce el mismo efecto. Hay una incorporación interesante de votantes que no lo hacían y ahora están votando por el apruebo. Es interesante señalar también que la composición interna del voto apruebo nos revela que hay un elemento central. Hay una salida interesante de electores que participaron en la última elección de 2017, que se salen y que más o menos estamos hablando de un 20 o 25% de personas que no votaron, que yo calculo que son los adultos mayores y adultos que no concurren a votar por razones ya que tienen que ver con el temor del COVID u otras razones, pero que no participan. Y por lo tanto, ese 25% es copado por estos no electores que son esencialmente jóvenes y no votantes anteriores. Llamo la atención sobre ese punto. Por lo tanto, el apruebo no es una unidad en sí. Para los efectos técnicos del proceso, indudablemente que sí es una unidad que manifiesta un rechazo total y completo a la institucionalidad pinochetista, pero internamente, ¿cierto?, se descompone en 3 grandes sectores. En primer lugar, comparando las cifras
de la votación de la derecha en estas comunas, hay una salida de votantes de la derecha que se reduce en un 20% el voto obtenido por la derecha en el 2017, ¿cierto? Que se sale, emigra, ya sea hacia la abstención, es decir, los votantes de derecha de estas comunas se dejaron de votar o no fueron a votar, o si no, votaron por el apruebo. Tal vez siguiendo la estrategia señalada en algún momento por la UDI o por Longueira de que había que votar por el apruebo para lograr después tener una muy buena votación, una buena correlación de fuerza al interior de la convención como para poder tener el derecho a veto a partir de obtener el tercio necesario para convertirse en poder de veto. Luego está los votantes de los partidos políticos. Tengamos presente que los partidos políticos en Chile, a pesar del descrédito, a pesar de la desconfianza, a pesar del rechazo que mayoritariamente la población manifiesta contra los partidos políticos, ha habido un sector de la ciudadanía que ha votado constantemente por los partidos políticos y por esta razón los partidos políticos hoy día, ¿cierto? Los partidos políticos del orden, el orden neoliberal, me refiero a los partidos tanto de izquierda neoliberal como los de centro neoliberal, como la derecha, ¿cierto? Neoliberal, que han sido los administradores del régimen político posterior al 90, han sido votados por una buena cantidad de población del electorado que se sitúa alrededor del 40%. Entonces ese 40% también participó en el apruebo y votó, ¿cierto?, favorablemente al apruebo, y obviamente que el sector de derecha votó por el rechazo. Y eso está ubicado claramente en las tres comunas, ¿cierto?, tan llamativas como las que se ha señalado, la comuna de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, ¿cierto? Ahí el rechazo obtuvo una muy buena votación, diría yo, de acuerdo a los datos que yo dispongo, manteniendo y superando la votación del 17 en algunos casos. Solamente se baja en el sector de comuna clase media alta, ¿cierto?, de Providencia y La Reina, ¿cierto?, donde ahí gana el apruebo. Pero digo también entonces que hay un votante de partidos que en un 40% participa en votar a prueba. Y luego está este otro gran conglomerado de ciudadanos abstencionistas que, como yo he denominado en su momento, se descongelan y entran a participar y votan. Pero también hay un gran grupo de ciudadanos que eran ciudadanos políticos estructuralmente abstencionistas que van a votar. Porque ellos se identifican con esa pelea que se dio fundamentalmente en la calle a partir de la rebelión de octubre del 19. Eso es así en sentido de que, por ejemplo, mucha gente muchos jóvenes adultos y adultos jóvenes de la comuna de La Pintana van a votar, por ejemplo, o Puente Alto van a votar por el apruebo como rechazo a la constitución política de Pinochet, en homenaje, por ejemplo, de Mauricio Fredes, que había sido uno de los combatientes de la primera línea que cae, ¿cierto? Y fallece en una protesta. Por lo tanto, ahí hay cuestiones simbólicas que van a concurrir los sectores populares a votar. Y eso es lo interesante, que hay tres conglomerados que conforman el apruebo. Y esto mismo sucede con relación al voto sobre la convención constitucional que permite, ¿cierto?, la elección de 115 independientes, comillas, independientes de los partidos políticos. Ahora eso yo tengo dudas que vayan a ser esencialmente sectores no vinculados a los partidos políticos los que vayan a participar. Ahí el peso de los partidos políticos, su institucionalización en el país, que no está en el suelo,
diría yo que uno de los factores que podríamos discutir, el factor de que el sistema de partidos chileno no está en el suelo, no está derrumbado, no están siendo reemplazados los partidos por movimientos o por nuevas organizaciones políticas que vayan tomando, ¿cierto?, el lugar de ellos. Todo lo contrario, los partidos están dirigiendo el proceso y están, ¿cierto?, generando y van a generar la lista de aquellas personas que van a participar en la convención. Ahora, hay una interpretación como la que plantea Camila, muy extendida, de que aquí al votar por la convención se estaba votando contra los partidos. Yo tengo la impresión de que sí hay en un grupo, en un conglomerado que son los nuevos electores, los que no, votan, ¿cierto?, en rechazo, ¿cierto?, con la idea, ¿cierto?, de que van a lograr tener, ¿cierto?, de rechazo a los partidos políticos, ¿cierto?, y a la convención mixta, a los parlamentarios, a la clase política, ¿cierto? Ese rechazo se expresa en el voto hacia la convención. Pero estoy seguro que esa situación de nombramiento de los constitucionalistas va a estar muy polarizada, muy reñida. Y en otro punto, ¿cierto?, creo que se votó favorablemente a la Convención Constitucional, porque ahí está la idea, en muchos sectores que la votaron, de que ésta se transforme en una asamblea constituyente soberana y popular, etcétera. Por lo tanto, aquí la intencionalidad está ahí, doble. Otro punto que es importante también señalar en relación a esto es que la idea de la convención, ¿cierto?, supone la posibilidad de la autonomía de los movimientos que participan. Sin embargo, eso también está ahí atrapada por lo que significa la ley 21.200 y toda esa parafernalia que protege hoy día al proceso constitucional. Está claro de que el triunfo... Voy a poner una pausa acá. Es que la verdad es que para no extendernos más del tiempo para cada pregunta, y quizás yo cometí el error porque a usted no le comenté previamente el resto de las preguntas, entonces quizás muchas de ellas se puedan abordar en las preguntas posteriores, y justamente estaba tocando la que habla de la ley 21.200. Voy a aprovechar esta pausa para poder también hablar un poco a grandes rasgos de cuáles son las 3 preguntas siguientes, pero después el orden va a volver a ser el que acordamos al principio, a usted, después a la Camila a usted y así sucesivamente. Entonces, la segunda pregunta va a hablar de la abstención política. La tercera pregunta va a abordar como si el plebiscito ha apaciguado o no al pueblo, si efectivamente lo mandó a dormir o efectivamente es el impulso que necesitamos para construir el poder popular. Y la cuarta pregunta tiene que ver si justamente frente a este escenario tan desfavorable que es la ley 21.200, se debe disputar desde adentro y convertir en otra cosa, o se debe armar algo completamente por fuera. Esas son las preguntas que vienen en las siguientes. Y ahora voy a plantear mejor la segunda, que tiene un pequeño marco teórico, que habla así. A pesar de que es un plebiscito histórico, el nivel de la participación no aumentó considerablemente respecto a la segunda vuelta de la elección presidencial Guille Piñera. Eso sí, hubo un aumento de la participación en las comunas populares de Gran Santiago, pero también disminuyó en las regiones del sur de Chile. ¿A qué se puede deber este fenómeno? Parte usted, profesor Juan Carlos Gómez. Bueno, gracias. Disculpen, gracias. Mira, yo como estaba comentando recién, he estado realizando a lo largo de estos últimos años una serie de estudios sobre el proceso abstencionista chileno y también he sido, ¿cierto?, un abstencionista y lo fui durante este proceso. Es decir, si bien es cierto, la rebelión de octubre del 19 genera una nueva etapa política, genera una nueva efervescencia política, invita a un sector de votantes a participar en el plebiscito. Habían sectores, ¿cierto?, que planteaban, ¿cierto?,
la abstención como una forma de resistencia y de denuncia de que el plebiscito era un mecanismo, ¿cierto?, institucional que atrapaba y atrapa, ¿cierto?, en una trampa política institucional los planteos de cambio más profundo que el mero cambio de la constitución política del Estado. Si bien es cierto, como decía la respuesta anterior, hay un gran grupo de personas abstencionistas que participan en en el nuevo proceso, dándole y entregándole el voto a la PRO y a la Convención Constitucional, lo cual eleva esos montos sobre el 50%, llegando al 80% de muchas comunas populares para la prueba, como también para la Convención Constitucional. Se observa que el aumento a nivel nacional, ¿cierto?, a nivel global, ¿cierto?, el aumento de la participación alcanzó solamente a ser un poco más de 1,5 puntos, lo cual mantuvo, ¿cierto?, una alta tasa de abstención, aproximadamente en un 49 o 48,5% de abstención. ¿Dónde está el punto de esta abstención? En primer lugar, yo creo que se mantiene un grueso de la abstención tradicional o la abstención estructural, las posiciones antisistémicas, las posiciones más radicales que se sitúan al interior de ese grupo, todavía se mantienen sectores subpolíticos que no votan y que tal vez van a redefinir su acción política en este nuevo escenario, pero no votan. Pero también está el hecho de, como lo decía recién, de esta incorporación del voto de derecha que tiene dos vías, de acuerdo a lo que yo he podido establecer. Una, que vota por el apruebo, y la otra se abstiene. Se abstiene porque hay una serie de consideraciones que pueden ser consideraciones políticas que habría que investigar y analizar más profundamente a nivel micro para poder tener una idea por qué en ciertos sectores la población se mantuvo, ¿cierto? Digamos, dejó de votar por la derecha y se abstuvo. Eso es lo que incrementa. También están los sectores rurales que incrementaron en la abstención o se mantuvieron, pero hay unas caídas ahí que son interesantes de observar y leer. De lo que yo puedo decir que en ese caso la abstención, ¿cierto?, refleja todavía una suerte de malestar con los procesos políticos, y que gran parte de la abstención que se logró, ¿cierto?, tener el 25 de octubre corresponden a los sectores abstencionistas estructurales y de los sectores subpolíticos que mantienen una posición de rechazo a todo el sistema político, a todo el sistema electoral, a la democracia liberal representativa, etc. Pero también están lo que yo he denominado los abstencionistas flotantes o los abstencionistas que van y entran y salen de los procesos electorales, y eso hubo mucho también en esta última elección. Lo interesante es que esto refleja que la abstención puede ser un mecanismo político de luces, de sombras, de potencias, que refleja algún malestar en la sociedad. Gracias por ese análisis tan interesante de la votación. Encuentro que claramente tiene que haber un mayor estudio de la abstención y esta abstención estructural que hablas tú, Juan Carlos. Yo quiero irme un poco en una beta distinta, ya que creo que por un lado creo que es importante rescatar lo que tú también señalabas en términos del aumento de la votación en los sectores populares, especialmente en los sectores jóvenes, que creo que
es realmente una fuente de esperanza y, para el proceso, y en el fondo está conectado con la idea de riesgo que los jóvenes son más propensos en el fondo. O sea, hoy día estamos en el fondo celebrando a los revolucionarios, los jóvenes hoy en Chile, que empezaron este movimiento desde, en el fondo, desde la escuela, en el fondo, los últimos de clase media, o sea, de los colegios de tercero y cuarto medio, en el fondo, fueron los que empezaron este levantamiento, y claramente eso también se reflejó en el aumento de la votación entre los jóvenes. Quiero detenerme en la abstención, que tiene más que ver con lo estructural, tiene que ver más con lo coyuntural y con el contexto en que se generó en la propaganda y en todas las comunicaciones en cuanto al apruebo y al rechazo, especialmente en el sur. Creo que una cosa que hay que analizar es que el miedo es una fuerza que paraliza. Cuando nosotros hablamos de la esperanza y de esta toma de riesgo de los jóvenes, esto es una fuerza progresista, en el fondo, que trata de cambiar el mundo, que se atreve a pensar distinto y se atreve a echar abajo lo que existe para construir algo nuevo. Y creo que la propaganda del terror que se hizo basada en el miedo, especialmente en la región de la Araucanía y en el sur de Chile, pero también en muchos otros lugares, a través de redes sociales, pero también a través de la propaganda formal, creo que el miedo tiende a paralizar, y eso es más o menos lo que define al miedo, la idea de que cuando uno tiene temor al cambio, es mucho más fácil abstenerse y quedarse en la casa que tomar una opción. Entonces creo que el miedo a el cambio, aunque la situación de las personas sea una situación precaria y que por ende el cambio sería visto como algo bueno, creo que la mayoría de las personas tiende a ser más conservadoras, y especialmente cuando los canales de comunicación formales e informales le están comunicando que cambiar o atreverse al cambio podría realmente ser destructivo de incluso lo poco que tienen las personas. Entonces creo que hay que tener ojo en cómo la narrativa y cómo la propaganda se utilizó y se va a utilizar para paralizar en el fondo la población, para dejarla paralizada de miedo, por así decirlo, y dejarla en la casa. Es decir, que esto, ojalá que lo hagan otras personas que entienden más que yo no quiero tomar una opción, no me quiero atrever ni siquiera a iniciar el proceso. Y creo que esa fuerza demovilizadora, ese miedo, es algo que va a explotar, se va a explotar también durante este proceso, y hay que tenerlo muy claro y en el fondo analizarlo dentro de también esta forma como estructural de la abstención y contextual. Creo que hay que incorporar el estudio, en el fondo, de la propaganda que se está efectuando hoy en términos de la abstención que hubo y que va a haber en el futuro. Sí, mira, perdóname, voy a hacer Camila, un detalle, José. una acotación. Yo creo que lo que dice Camila es interesante en términos del miedo. Ahora, cuando uno revisa la votación de las comunas más ricas del país, ¿cierto? Observa que la clase alta, la clase dominante, la burguesía, no tuvo ese miedo. Y por lo tanto votó de manera masiva por el rechazo. Y en algunos sectores, ¿cierto?, votó ampliamente por el apruebo, disminuyendo en ese aspecto en algunas comunas, como decía yo recién, la Reina, Providencia, votaron por el apruebo y no necesariamente manifestaron allí una situación de miedo. Lo que uno puede encontrar, ¿cierto?, de que por lo menos en el caso chileno, Camila, la abstención no tiene y no se relaciona fundamentalmente con el miedo, porque si hubiera sido así, ¿cierto?, la abstención habría sido mucho más alta, y no lo fue, y no lo fue. Lo que yo tengo la impresión, más bien, que
hubo en algunos sectores de las clases medias una suerte de estrategia política que se puede manifestar de manera distinta en los procesos electorales que vienen ahora, en abril, ¿cierto? Que sabiendo que el apruebo tenía, ¿cierto?, un voto de ganancia que iba a ganar, mejor era más cómodo quedarse en la casa que ir a votar, ¿no? Y eso explica la baja votación de las derechas a lo largo y ancho del país. Y por lo tanto, no fueron a votar como lo habían hecho por Piñera en el 17, y por lo tanto se quedaron en la casa, y eso hizo la disminución en algunos sectores de la votación de la derecha, y especialmente, insisto, especialmente de los sectores medios. Los sectores medios fueron los que en esta oportunidad, los que se obtuvieron con mayor fuerza, y no necesariamente por miedo, sino más bien con la idea de prepararse para enfrentar otra batalla, que es la batalla que viene ahora para quién gana la convención constitucional. Justamente la tercera pregunta aborda eso que plantea usted, compañero, que tiene que ver con la siguiente batalla, que es la elección del 11 de abril, la cual va a hablar de la gente que va a integrar la Convención Constitucional. Entonces, las últimas 2 semanas habrán podido notar, ha sido muy evidente que han sido múltiples las voces que se han llamado a quiero ser constituyente, a mí me convocan para ser constituyente, y quizá eso se ha notado mucho más que las voces que llaman a construir organización en los diferentes territorios o a recomponer las organizaciones que están en el suelo, no porque no cumplan con estatutos, sino porque no convocan a nadie. Es el plebiscito lo que ha apaciguado, por así decirlo, al pueblo, porque ahora prácticamente pareciera que se fue a guardar después del plebiscito. ¿Ha sido el plebiscito el culpable o obedece a otros fenómenos? Primero atiende la pregunta Camila y después Juan Carlos. Es interesante que el plebiscito sea concebido como algo que apaciguó, que está apaciguando a los movimientos sociales. Creo que claramente el triunfo es algo que manda en el fondo a las personas a guardarse, por así decirlo, porque es algo que ya se logró. Sin embargo, creo que lo que tú bien señalabas, José, es que básicamente las personas ahora están más interesadas en los liderazgos individuales, en el fondo, en ser candidato, en todo lo que se viene ahora. Sin embargo, creo que al poco andar, las personas se van a dar cuenta de que esta apertura a ser constituyente, en el fondo, no es realmente una apertura, porque no todo el mundo puede ser constituyente en la realidad, y como bien saben, con las leyes y la estructura que existe, se beneficia a los partidos políticos. Entonces, aunque la legitimidad de los partidos políticos como sistema se está requebrajando, la legitimidad, el poder de los partidos políticos sigue intacto en el fondo, porque la estructura legal lo permite en el fondo. Entonces, obviamente, aunque cualquier persona común y corriente quiera ser constituyente, es muy difícil que esa persona pueda ser realmente electa. Entonces va a haber mucha frustración. Y obviamente también lo que estamos viendo es que los partidos políticos tratan de cooptar a los independientes. Entonces, ¿van a ser independientes y van a ser parte de una lista de un partido político? ¿Qué está pasando ahí en el fondo? Es una forma de traer más vitalidad a los partidos políticos a través de esta cooptación de los independientes en su fila. O sea, esa es una forma de verlo, que al final, si los independientes quieren en el fondo candidatear, si quieren realmente salir, tienen que estar al alero de un partido político, o así por lo menos se ve, y eso hace que se hagan parte del sistema, que es parte de lo que la ciudadanía rechaza. Entonces, creo que al poco andar vamos a darnos cuenta que esta frustración de que no va a existir una lista de independientes como todo el mundo la piensa, que en el fondo que van a haber muchos más candidatos de partidos políticos, que de hecho hoy día lo vemos con las primarias que van a existir, que la mayoría de las personas que van a ir a estas primarias son todos de partidos políticos, y la mayoría son hombres que no vienen con paridad de género. O sea, todo lo que se fraguó en el fondo en las reglas de paridad y en el fondo el progresismo que quería influir en las reglas, se quedó ahí cuando llega en el fondo las elecciones, cuando viene por liderazgos personales. Entonces creo que por ahora hay una demovilización natural
del post-triunfo, pero creo que por lo menos lo que yo estoy escuchando de las personas con que yo converso, es que hay mucho también escepticismo del proceso electoral, en el fondo, de este elegir a constituyentes y realmente pasarle el poder a otros. Creo que las personas a lo largo de Chile quieren participar más allá del voto, y que hay organizaciones a nivel local que están surgiendo y que creo que hay una posibilidad real de hacer algo distinto y en el fondo de tomar un camino paralelo, ya que los liderazgos personales van a ser frustrados en el fondo. Entonces creo que la movilización se viene, quizás no inmediatamente, pero se va a venir junto con el calor del verano, las movilizaciones se van a venir fuertes. Y en el fondo va a haber una pugna en el fondo de poder entre los elegidos electos y el resto de las personas que no van a querer quedarse al margen del proceso, porque simplemente elegir a otros es quedarse al margen del proceso. Entonces creo que la población está movilizada, por lo menos desde octubre, con hiatos, con el COVID, pero creo que es algo que se va a venir y que no creo que esta demovilización dure mucho. O por lo menos espero que no sea así. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Camila. Yo tengo la impresión de que estamos en una situación de pausa política que tiene que ver con esta idea de que finalmente se produjo el hecho simbólico fundamental. Hay un hecho simbólico que se produjo el 25 de octubre, que es decirle no a la Constitución Política de 1980, y se le dijo masivamente, queremos cambiarla. Ahora, el tema es que para cambiarla hay que seguir el proceso que los partidos políticos acordaron el 15 de octubre. Y el 15 de noviembre pasado, ¿no? De 2019. Y por lo tanto, ahí está trazado el camino. Y hoy día, como bien se dice, está toda la discusión en torno de quiénes van a ser los posibles constitucionalistas a participar en esta convención. Y es una situación bastante rara, por decirlo de alguna forma, porque todos quieren ser parte de esa constitución. Pero el tema más difícil es que para poder serlo tienen que ser parte de los partidos políticos o de alguna organización independiente que tenga la capacidad, ¿cierto?, para poder haber instalado a estos independientes en estas listas que van a surgir y se van a producir de aquí hasta abril del próximo año. La pregunta, ¿hay en la población votante, como en la no población votante, conciencia de que se inicia una fase distinta de lo que era la rebelión popular y ciudadana de octubre? Esta es una fase en la cual ya no se tiene que discutir si queremos continuar o no continuar con la constitución política, sino la fase que se abrió el 25 tiene que ver qué tipo de constitución política queremos o qué tipo de sociedad queremos construir a partir de un cambio constitucional, si es posible, ¿cierto? Y respondiendo a aquello, si es posible construir o desarrollar una sociedad a partir de un cambio constitucional. Pero sin entrar a discutir ese punto, digamos que lo que se tiene que discutir hoy día, lo que se tiene que estar planteando es que qué tipo de constitución política queremos. ¿Cuáles son los proyectos de constitución? ¿Dónde están los proyectos de constitución que pueden estar levantando X o Z? Claro, porque podemos tener 155 convencionalistas o constituyentes, llamémoslo como quieran, ¿cierto? Pero pueden ser 155 individualidades que pueden tener una idea totalmente distinta, antagónica, diversa, plural, de lo que ellos quieren, y se piensa o se plantea de que la convención va a ser el lugar donde
los vamos a poner de acuerdo, donde vamos a discutir, deliberar, argumentar, y en ese proceso, en esa acción comunicativa, como diría Habermas, los vamos a poner todos de acuerdo y vamos a sacar una constitución. Eso también es un equívoco terrible. Lo que se discute en una convención de esta naturaleza, o en una asamblea constituyente inclusive, son proyectos políticos, sociales, de sociedad. Y yo hasta ahora no he podido observar esa situación. Lo que yo tengo presiento de que en esta fase se están constituyendo o se están armando, ¿cierto?, 4 grandes sectores que van a presentar candidatos para representar esa idea. Por un lado, ¿cierto?, el panorama se presenta bien claro. En un lado van a estar, ¿cierto?, a la derecha, que va a tener clarito su proyecto, y lo tiene muy claro, que es un proyecto de continuidad neoliberal. Van a estar en otros sectores los que quieren reformas al neoliberalismo relativamente sustantivas, pero no abandonándolo del todo. Están aquellos que van a plantearse, ¿cierto?, un capitalismo democrático, liberal democrático, y van a estar aquellos que se van a plantear también desde afuera y desde adentro la idea de una posibilidad anticapitalista radical, revolucionaria, popular, etc. Pero eso para poder instalar esos proyectos, hay que organizarse, hay que organizarlo. Y los que están menos organizados en ese sentido son estos últimos que he señalado. Por lo tanto, ahí hay una tarea urgente, necesaria, de construir alguna plataforma política, construir un instrumento político que permita entrar a disputar el poder en todos los espacios posibles, o como diría Foucault, el poder en lo micro, en lo meso y en lo macro, es decir, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, porque si no vamos a discutir el poder en sus manifestaciones, ¿cierto?, y vamos a discutir el poder a la clase dominante. Yo no estoy discutiendo el poder de los partidos políticos, estoy planteando cómo vamos a discutir el poder real. El poder real no está en los partidos políticos, el poder real está en la clase dominante, que va a tener realmente bien cubierto todos sus flancos a través de los partidos políticos de la derecha. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, pasado este momento de jolgorio, este momento de celebración, este momento en la cual todos están estudiando, como están velando las armas, ¿cierto?, preparándose para esta nueva batalla, que va a ser una batalla esencialmente de ideas, porque aquí lo que se tiene que discutir, lo que se tiene que plantear, son las ideas que se quieren plasmar en un proyecto político específico. Por lo tanto, en este sentido, la movilización no puede quedar detenida. La movilización tiene que seguir gestándose, seguir manifestándose, fundamentalmente por el siguiente hecho. Acá, a diferencia de otros procesos latinoamericanos, acá la constitución política de 1980-2005 sigue rigiendo, sigue normando y sigue ordenando la actividad política, económica, social de la vida jurídica de este país. Es decir, aquí no hay una suspensión, aquí no está suspendida la Constitución del 80. Es curioso porque justamente, por un lado, puede haber toda una movilización en términos que se va a proyectar una nueva Constitución, pero la Constitución política sigue vigente y se siguen tomando decisiones en ese sentido. Por lo tanto, aquí hay un elemento que debiera permitir que la convención pudiera actuar más libremente, sería que el poder constituido esté en manos de otros agentes, el poder ejecutivo esté en manos de otros agentes, que se hubiera podido producir la caída del gobierno de derecha para que pudiera estar otro sector dirigiendo el proceso. Pero tenemos aquí el tema que la derecha está dirigiendo un proceso. O sea, el poder económico de la clase dominante
el poder económico, el poder político de la clase dominante está actuando hoy día dentro de este proceso y defendiendo obviamente sus intereses. Por lo tanto, el paso del holgorio debe pasar a una nueva fase de disputa del poder, movilizado en todos los ámbitos posibles. Y eso es tarea de los sectores más revolucionarios, porque no vamos a esperar que los sectores que están, ¿cierto?, por el orden, que fueron los que crearon este sistema, estén en una posición distinta. Todo lo contrario, yo tengo la impresión de que los partidos políticos del orden, tanto de adentro como de afuera del sistema, van a estar procurando evitar, ¿cierto?, el llamado a movilizaciones sociales, a protestas, a paros, a huelga, etc. Eso va a depender de la fuerza que pueda tener el movimiento radical, como lo tuvo en octubre del año pasado. Muchas gracias por su intervención, compañero. Si tuviera que hacerle algún tipo de precisión, sería decir que los marcos teóricos o los flancos que cubre a la clase dominante, que en este caso no es solo los partidos políticos, sino una determinada casta que controla el poder económico en Chile, no solamente está controlada por los partidos de derecha, sino también tienen sus fichas puestas en determinados partidos de lo que era la antigua Concertación, incluso el Partido Comunista, porque que hayan llegado al gobierno durante la pasada nueva mayoría no implicó un quiebre, un retroceso en el neoliberalismo, sino que se consolidaron muchos negocios del Estado con agentes privados. Así que las fichas por lo menos desde esta visión un poco más radical, por así decirlo, hay mucho más partidos que aseguran que el poder siga estando donde está. Y ya la última pregunta, que tiene que ver con la Convención Constitucional, que es un mecanismo muy favorable para los partidos políticos que desean justamente tener representantes ahí y asegurar una determinada correlación de fuerzas que ha permitido mantener la estabilidad en Chile. Eso por un lado. Por otro lado, no existe la lógica de ser un representante de base de alguna organización territorial o de alguna federación, sino simplemente es un concurso de popularidad, como ha sido siempre las elecciones, y frente a un escenario tan desfavorable para el pueblo como actor político, se debe disputar desde adentro de la Convención Constitucional para transformarlo en algo más, o esta suerte de asamblea constituyente, como proponían algunas personas, quizá uno de los más destacados, el historiador Sergio Ores, o qué otro tipo de alternativas tenemos para considerar algo por fuera, algo que se oponga. Dejamos la pregunta abierta frente a este escenario que se nos plantea para el 11 de abril. Parte usted, compañero Juan Carlos, y después Camila Vergara. Y con eso ya estaríamos cerrando esta sesión. Ok, gracias. Bueno, como lo señalaba, yo tengo la impresión de que estamos en una coyuntura política nueva dentro del proceso de rebelión popular y ciudadana antineoliberal, pero para que también sea anticapitalista, como lo he señalado, es necesario que las fuerzas políticas anticapitalistas que están presentes en el país y que son los que efectivamente protagonizaron, ¿cierto?, todo la rebelión de octubre hasta la fecha, puedan organizarse, puedan convocarse en una plataforma política específica y que planteen, ¿cierto?, a la comunidad, a la sociedad en general, den a conocer lo que es el proyecto de sociedad, y dentro de ese proyecto de sociedad, el proyecto constitucional que van a poner en disputa, que van a deliberar y que van a conflictuar al interior, ya sea de una asamblea constituyente popular, ciudadana, etcétera, sin las restricciones que tiene la convención o dentro de la convención. Quedarse afuera de la convención sin entrar a discutir cada uno de los proyectos que ahí se vayan a presentar es observar, ¿cierto?, una situación que no fortalecería a estos sectores anticapitalistas, porque sería darle una facilidad a los sectores pro-capitalistas
de organizar una nueva constitución política favorable a los intereses del capital y de los sectores dominantes. Así de simple. Por lo tanto, lo que se tiene que gestar es lo que yo he señalado ya en esta nueva fase, ¿cierto? La creación y constitución de un sistema, de un instrumento político semejante al instrumento político que en un momento determinado, ¿cierto? Se planteó el movimiento social boliviano con el MAS, ¿cierto? Y que permitió, ¿cierto?, obtener primero la presidencia y luego obtener una mayoría significativa al interior de la Asamblea Constituyente Boliviana en función de, en función de los intereses objetivos de esos movimientos. En Chile los movimientos sociales de los márgenes carecen de ese instrumento político. Y hay que organizarlo, hay que rápidamente, ¿cierto?, conformar una plataforma política que tenga ese objetivo, tratar de pelear cada uno de los cupos de esa convención o de esa asamblea, porque independientemente que sea asamblea o sea convención, igualmente se van a tener que tener delegados, representantes o constitucionalistas, y por lo tanto hay que tener un grupo de personas que estén dispuestas a ocupar esos espacios para darle representación al pueblo. Porque ¿qué va a ser los radicales? Vamos a esperar que aparezca un tipo que nos dé alguna idea o que nos parezca simpático o una tipa que nos parezca y votar por ella. No, tenemos que tener nuestros propios candidatos y tener que disputar de cada uno de ellos. Porque esto es una fase distinta, ¿cierto?, a la que teníamos hacia el 25 de octubre. Acá no, la izquierda revolucionaria, la izquierda anticapitalista no puede restarse de esta lucha por las ideas y por la hegemonía política. Aquí hay que construir un gran movimiento social que tenga esas características, porque eso es lo que va a permitir, ¿cierto?, acorralar o confrontar a estos sectores que tienen, como bien decías tú, José, ¿cierto?, distintas fichas puestas. La clase dominante no tiene solamente la ficha en Evópolis, en Renovación Nacional o en la UDI, sino que también los tiene en la Democracia Cristiana, los tiene en el PPD, inclusive en el Partido Socialista y en otros partidos, como tú bien señalabas, no directamente con el Partido Comunista, porque sería medio loco, sería medio contradictorio para ellos colocar la ficha a ellos, sino que el Partido Comunista, como hace alianza con esos sectores, termina favoreciendo a esos sectores, indudablemente, pero el Partido Comunista no tiene ficha de Lusic, por ejemplo, para que elegir a la Camila Vallejo para cualquier cosa. No. Ella se propone al servicio muchas veces, con sus opiniones, con sus actitudes a favor de los sectores de la clase dominante, pero no son fichas de la clase dominante. Y finalmente, ¿cierto? Hoy día, ayer solamente el Partido Igualdad llamaba a una gran unidad política, social, al mundo social. Pero el tema central es que hay que lograr, ¿cierto?, lograr configurar esa plataforma política que permita, ¿cierto?, discutir el poder en todos los ámbitos. Esa es la tarea. La tarea es hoy día, ¿cierto?, seguir golpeando, seguir, como yo he señalado en otro momento, agrietando el sistema institucional, agrietando todas las formas de dominación para ir botando el muro del neoliberalismo, porque más allá del triunfo del 25, más allá del entusiasmo que generó, ¿cierto?, la gran participación, etcétera, el triunfo de la participación popular, etcétera, ¿cierto?, el neoliberalismo en Chile sigue actuando. Y sigue actuando con cierta impunidad. Y no hay forma de frenarlo. O sea, lo estamos viendo en lo que ocurrió ayer con respecto al segundo retiro. Estamos viendo la actitud del ministro de Hacienda de entrometerse en la privacidad de cada uno de los chilenos, etcétera. Claro, se obtiene un triunfo como votar al ministro del Interior Pérez, pero la estructura de la represión sigue intacta. No hemos podido, ¿cierto?, producir un quiebre en la
la estructura represiva del Estado. Entonces, hoy día la situación está allí, como dice Gramsci, lo viejo no termina por morir, porque no ha muerto todavía, y lo nuevo no termina por nacer, porque tampoco lo hemos producido eso que queremos que nazca. No hemos trazado, no hemos prefigurado la sociedad que queremos. Tenemos ideas fuerza, tenemos un conjunto de ideas fuerza dispersas, pero no tenemos un proyecto. A mí me interesa destacar este punto. Ayer muchas veces estuvimos celebrando que los 50 años del ingreso del presidente Allende al gobierno, al ejecutivo, a la presidencia en 1970. Eso es el elemento central. Allende, cuando ingresa al gobierno, lo ingresa con un programa y con un proyecto. Y eso es lo fundamental. La población, la ciudadanía que votó por la Unidad Popular, votó porque había un proyecto político específico, que competía con el proyecto de la democracia cristiana, que competía con el proyecto de las clases dominantes, pero había un proyecto. Yo me pregunto, ¿cuál es el proyecto político, histórico, social, que no sea una palabra? Decir que somos anticapitalistas es una palabra. ¿Cómo? Diría, citando a Laclau, es una palabra, es un significante vacío que hay que llenarlo. Y eso es lo que necesitamos para poder disputar no solamente con sujetos y sujetas, sino disputar que vamos a ir a la convención o a la asamblea constituyente con estas ideas. Claro, estas ideas se están produciendo a nivel territorial, a nivel de los cabildos, etcétera. Pero esas ideas todavía no se sistematizan en un proyecto escrito, constitucional, concreto, y se le diga al resto de la población que no está participando en esos cabildos, que no está participando en esas reuniones o asambleas barriales, este es el proyecto que tenemos los anticapitalistas. Mire, esto vamos a hacer con el Estado, esto es lo que vamos a hacer con los recursos naturales, esto lo vamos a hacer con la propiedad privada, esto es lo que vamos a hacer, etcétera. Un proyecto. Carecemos de proyecto para este momento político. Así que creo que esa es la tarea urgente y necesaria para de aquí a abril próximo, que el tiempo pasa muy velozmente cuando hay tareas urgentes que realizar. Gracias. Yo estoy muy de acuerdo. Sí, gracias. Yo estoy muy de acuerdo con Juan Carlos en términos de esta estrategia que el pueblo no se puede no sumar a la estrategia formal. Tiene que haber una estrategia doble, en el fondo. La estrategia que ya ha sido trazada por los partidos políticos, la estrategia formal, oligárquica, elitista, pero también está el proceso informal que es popular. Y en el fondo creo que el pueblo, para tener poder, tiene que realmente conectarse con estas dos fases, en el fondo con estas dos líneas, con esta estrategia doble, ya que sin poder real, si se restan de elegir constituyentes, no van a poder entrar a la constituyente, en el fondo, a la convención. Y si dejan de movilizarse, también van a hacer de que quien sea que haya sido electo, apoyado por el pueblo, no pueda o no cumpla con las promesas o no tenga el apoyo necesario para poder negociar y para poder presionar dentro de la constituyente. Entonces, creo que las personas que son comunes y corrientes, en el fondo tienen que entender de que este triunfo del apruebo y la selección de una buena élite o alguien, en el fondo, que pueda representar, no es el final, sino que es el principio de una nueva etapa de movilización, como Juan Carlos dice. Creo también que quiero hacer como un adendum o una reforma a los nuevos 3 tercios que Juan Carlos dice, que el fondo es como tercio de la protección, este tercio más de la derecha y de la clase dirigente que quiere proteger el modelo, y por ende las personas que van a ser elegidas a la constituyente van a ser personas que van a estar bloqueando constantemente, que van a estar protegiendo el sistema. El otro tenemos como este otro tercio de la reforma, que están más o menos contentos con lo que existe, pero están felices de reformarlo, incluso aunque profundamente, pero tener el mismo sistema reformado.
Y el otro tercio, que es el tercio revolucionario, que es el tercio que en el fondo quiere cambiar el sistema. Yo no lo veo desde el punto de vista económico, sino que lo veo desde el punto de vista político. Entonces, para mí, no es que ese tercio sea revolucionario anticapitalista, o sea, no es que no sea, sino que creo que para mí, desde mi punto de vista, es que esta parte revolucionaria es plebeya. La idea de que no es solamente el cambio del sistema económico el que se quiere, sino que un empoderamiento real de los sectores populares. Entonces, por ende, no es que solamente ese tercio revolucionario tenga que estar en contra del neoliberalismo como un sistema o como un paquete de políticas públicas, sino que también tiene que estar orientado a empoderarse a sí mismo, en el fondo a través de órganos propios. Lo mismo que Marx dice que en el fondo el pueblo no puede realmente simplemente usar los órganos elitistas del gobierno oligárquico, porque en el fondo cuando uno ocupa esa posición, primero uno cambia y también el pueblo no sabe cómo manejar esas herramientas para su propio beneficio, y por ende el pueblo siempre necesita sus órganos propios. Entonces creo que más allá, obviamente creo que estoy de acuerdo que tiene que haber una propuesta, un proyecto político específico que venga desde abajo, pero ese proyecto específico no puede venir de un sector que yo, como dice yo, que yo te vengo a decir cuál va a ser nuestro proyecto, sino que es un proyecto que tiene que nacer de las bases y va a tener una legitimidad real en el fondo. Y más allá del proyecto mismo es el cómo se hace. Creo que el proceso mismo es el que genera poder. Entonces, creo que para tener una república plebeya y no simplemente una democracia liberal, porque más allá de cambiar el sistema económico, tenemos que cambiar el sistema político, de que no solamente elegir a otros para que gobiernen, sino que el pueblo también tiene que tener sus órganos para poder chequear el poder constantemente y para saber lo que está pasando, y no simplemente demovilizarse y en el fondo caer en ese abstencionismo estructural. Tiene que haber una organización popular, que ese creo que es el gran desafío de la movilización. No simplemente estar movilizado, sino realmente estar institucionalizado, tener una rutina política que nos ayude a empoderarnos a nosotros mismos, en el fondo, y de ahí sacar una declaración que pueda hacer presión en la constituyente. Y por ende también creo que hay que replantearse la idea, de esto es algo que he dicho antes, que hay que replantearse la idea de la representación, de que elegir a otros para que me representen no es ni siquiera una cosa real, porque esa persona que es representativa, supuestamente, es elegida por miles de personas que quizás piensan distinto. Entonces, obviamente no tienen una política monolítica, especialmente si son independientes, de que no están en el fondo conectados con un partido político, realmente no se saben cuál es la plataforma más allá de cosas específicas. Entonces, por ende, creo que el pueblo tiene que entender a los representantes como delegados, de que no se puede apoyar a nadie con un cheque en blanco, eso tiene que pasar, eso ya no es algo que nosotros debiéramos aceptar, sino que tienen que ser delegados que estén comprometidos a llevar la voluntad expresada del pueblo, y no simplemente una voluntad que es interpretada por los líderes. Entonces, por eso los órganos son tan importantes, los órganos como los cabildos o las asambleas territoriales, que hoy día están levantándose nuevamente. Creo que es ahí donde el impulso tiene que estar, por el lado informal. Porque, de nuevo, uno tiene que seguir esta estrategia doble, o sea, tiene que haber una institucionalización del poder popular a nivel de base, que saque una plataforma política desde abajo, y de ahí levantar delegados, en el fondo, o candidatos que estén de acuerdo con esa plataforma y que se comprometan a llevar esa plataforma. Y si eso pasa, y si podemos elegir algunos constituyentes que serán independientes del capital, pero dependientes del pueblo, podemos hacer presión desde afuera para que esos mismos constituyentes tengan el poder, tengan todo el backup, en el fondo, del pueblo detrás, y no se vean disminuidos, y su poder no se vea diluido dentro de la constituyente, porque tenemos que tener claro que la constituyente va a tener una mayoría de personas con trayectoria política y no independientes. Entonces siempre vamos a estar en la minoría en estos órganos elitistas. Entonces, por ende, siempre tiene que haber un poder por fuera de la convención para poder reforzar el poder que tengan los constituyentes adentro de la convención. Tiene que ser una estrategia doble, no se puede dejar de lado, y este proyecto político tiene que venir desde abajo para que tenga la legitimidad suficiente y para que las personas del pueblo se sienta que es su proyecto, y no es un proyecto que viene de Unidad Social o de otras organizaciones que es como impuesto o vendido, en el fondo, y uno elige entre un proyecto y otro, sino que para que sea una legitimidad incontestable debiera venir desde las bases. Y por eso
es importante que los grupos más revolucionarios no pongan sus fichas solamente en delegados, sino en construir el poder popular desde la localidad. Entonces creo que eso es lo más importante que nosotros debiéramos pensar ahora, previo a las elecciones de abril. Gracias. Muchas gracias, Camila, por tu intervención final, algo igual que compartimos, que justamente nada va a salir a menos, o sea, nada va a ser favorable, a menos que sea efectivamente el pueblo quien manifieste su postura en el proceso que sea. Mientras no sea protagonista no vamos a lograr ningún cambio, y esa es quizá la principal lección, la más poderosa que nos dejó octubre. Y con esto ya damos por finalizado este panel. Muchas gracias por asistir. Se buscó abordar el resultado del plebiscito más allá de lo evidente y los lugares comunes. Y es importante también seguir fomentando este tipo de instancias de debate y también de formación política. A modo personal aprendí mucho en esta instancia. Incluso si estas van a contrapelo de lo que diga el sentido común hegemónico, que es justamente ser apolítico, renunciar a la política y dejar que sean otras personas las que se encarguen de este proceso. Muchas gracias a ti, Camila, por asistir a este panel, y muchas gracias, Juan Carlos, por también haber asistido a esta instancia. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias, José, por la invitación, y siempre un placer compartir pantalla con Juan Carlos. Sí. Hemos estado compartiendo bastante pantalla en el último tiempo. Sí, muy agradable, estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas, así que podemos hacer una unidad desde la distancia. Así es. que te vaya muy bien, los veo. Sí, entonces gracias. Aquí van las últimas palabras de cierre, y con esto ya terminamos la transmisión, que es que el buscar y desarrollar una política revolucionaria y rupturista en el escenario actual es un desafío tremendamente importante. Instalar una visión así, por lo menos desde la izquierda revolucionaria, ha significado enfrentarse con los que nos han querido hacer creer que la solución o la salida a la crisis actual viene dado únicamente por el proceso constitucional y casi que entregar un cheque en blanco a este proceso. Sin embargo, los límites legales de este proceso, el carácter que van a asumir los constituyentes, y eso lo dejó muy claro Camila con su intervención, y la ofensiva del poder, han dado cuenta que los pilares del capitalismo neoliberal chileno se mantienen sin cuestionamiento. Más allá de los discursos, en la práctica cotidiana no se trastocan. Así que vamos a seguir avanzando para una revolución chilena desde el pueblo, que venga desde abajo, que sigue luchando por justicia y dignidad, sea cual sea el espacio en el que se esté disputando el poder. Así que con eso damos por finalizado. Muchas gracias por haberse sumado a esta transmisión, y estamos al habla. Así es. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Suerte allá en Estados Unidos. Gracias. Chao.